A ver, estudiantes del nivel pre del sistema líder, en esta oportunidad dentro del curso de psicología nos toca hablar en cuanto a lo que es el tema del desarrollo humano, ¿no? O las etapas del desarrollo humano. Ustedes saben que nosotros como seres humanos tenemos una evolución, ¿no? Una evolución que se da específicamente desde la concepción, desde que estamos en el vientre de la madre, hasta el nacimiento y posteriormente hasta la muerte, ¿no? Sabemos que a eso, a esa evolución, a ese proceso, a esos distintos cambios, se llama las etapas del desarrollo humano. Tengan en cuenta, nosotros como sujetos vamos teniendo cambios cualitativos y cambios cuantitativos. Cambios en cuanto a lo que es peso, talla, que serían específicamente los cambios cuantitativos de cantidad, mientras que los cambios cualitativos ya van en la estructura de específicamente en estructuras que tienen que ver con tus emociones, tus sentimientos, tus capacidades, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, tomando en cuenta las etapas del desarrollo humano que nos va a hacer un mejor desenvolvimiento de ello es el psicólogo Jean Piaget. Pero de igual manera nosotros, por esta evolución que hace el ser humano, por estas etapas que atraviesa, nosotros los clasificamos en la siguiente, ¿no? Primero vamos a determinar que se dividen en dos, en la etapa prenatal y la etapa postnatal. ¿Está claro? Listo. Prenatal está dentro del vientre de la madre, que vendría a estar en este sector. Y obviamente los demás que vamos a hablar sería la etapa postnatal, después del nacimiento. ¿Está claro, jovencitos? Listo. Tomando en cuenta esto, vamos a la primera etapa, que es la etapa prenatal. Dice, se lleva a cabo en el vientre materno. ¿Está bien? Listo, sabemos. Se da a partir específicamente de la concepción, ¿no es cierto?, de la unión de un óvulo con un espermatozoide. A partir de ahí, nosotros vamos a ver que en esta etapa prenatal existen subetapas. Dentro de esto tenemos el periodo germinal o cigotal, luego tenemos el periodo embrionario y el periodo fetal. Préstenme atención. El periodo germinal o cigótico específicamente se va a dar hasta la segunda semana. ¿Cuándo se da el periodo germinal o cigoto? Es específicamente cuando el óvulo con el espermatozoide se unen para poder formar, como dice acá, el huevo o cigoto. A este periodo se le llama el periodo germinal, porque acá lo que se germina o se genera es ese nuevo ser, ¿no? A partir de esta unión del óvulo con el espermatozoide. Vamos, lectura. Se inicia en el momento de la concepción, dice, ¿no? Y finaliza hasta las 2 semanas. ¿Está bien? Listo. Vamos. Segundo periodo. Tenemos el periodo embrionario. Inicia a partir de la segunda semana hasta la 8ª semana. Estamos hablando hasta los 2 meses aproximadamente, ¿no? Después de ser específicamente un huevo cigoto totalmente pequeño, obviamente va a transformarse y va a pasar a ser un embrión, ¿no? Un embrión que no mide específicamente ni 7 milímetros, ¿no, jovencitos? A eso es el embrión. Y se origina específicamente, como les digo, mención, desde la segunda semana hasta la 8ª semana, que es aproximadamente los 2 meses. Ahora, dentro de este periodo, vamos a ver que a esta etapa del periodo embrional se le llama el periodo organogénesis, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es donde se van a empezar a formar los órganos, ya sea dentro de ellos, ya sea el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Dentro del endodermo tenemos la constitución del sistema nervioso, ¿no? Dentro del mesodermo tenemos específicamente el sistema digestivo, específicamente lo que son los pulmones, etc. Y en el ectodermo vamos a ver específicamente lo que son las uñas, lo que son la piel. Entonces, esto es la estructura dentro del periodo embrionario que se realiza el periodo organogénesis, la constitución de estos órganos, ¿no? Listo. Y luego vamos a pasar específicamente al periodo fetal. Después de los 2 meses que se haya constituido el periodo embrional, pasamos al periodo fetal.
desde la 8ª semana, desde los 2 meses hasta el nacimiento, ¿no? Hasta los 9 meses, como se conoce, ¿no? O podría ser de repente 7 mesinos, ¿no? Dentro de eso que dice, se da un crecimiento rápido y específicamente se dan los movimientos débiles, las famosas pataditas. Entonces, en esta primera etapa, en la etapa prenatal, nosotros estamos visualizando que se cataloga o se da dentro del vientre de la madre y se subdivide en estas 3 etapas: el periodo germinal o el huevo cigoto, el periodo embrionario hasta los 2 meses y el periodo fetal de los 2 meses hasta el nacimiento, para luego dar paso ¿a dónde? Para dar paso a la etapa postnatal. Pero entre la etapa postnatal y la etapa prenatal se ubica la etapa perinatal. ¿Qué es la etapa perinatal? Es la etapa específicamente de las contracciones y del parto, jovencitos, ¿ya? Listo. En esta etapa perinatal, entonces, que estamos hablando de las contracciones y específicamente de lo que es el parto, esto es lo que va a dar inicio a la constitución de este nuevo ser. Cuando ya el nuevo ser ha nacido, se habla específicamente del neonato. ¿Está claro? Listo, pasemos. Ya, vamos. Entonces, hemos visto la etapa prenatal, la etapa perinatal, que es el parto y las contracciones hasta el nacimiento de ese nuevo ser, para dar inicio a la etapa postnatal. La etapa postnatal se inicia con el neonato, ¿no? ¿Qué es el neonato? El recién nacido. ¿Hasta cuánto tiempo se considera el recién nacido? Se considera en los primeros días, se dice la teoría, ¿no? Bien, a partir de ahí vamos a ver las distintas etapas del desarrollo humano. Y vamos a iniciar con la primera etapa, que viene a ser la infancia. La infancia específicamente, que va de 0 a 3 años. Inicia específicamente, como ya te dije, con el neonato. Hasta, nos dice hasta el primer mes, ¿ve? Es la teoría que nos hace mención. ¿Qué se va a dar en este neonato? Se va a dar específicamente la captación del mundo mediante los sentidos, ¿no? Estos sentidos se van a ir perfeccionando en estos primeros meses, ¿no? Prácticamente hasta los 15 días. A un inicio primero se da la visión, la audición, luego la visión, y poco a poco se va constituyendo los sentidos. ¿Qué dice? Muestra los principales reflejos, ¿no? Se van a dar los principales reflejos. Los reflejos, ustedes saben que son innatos, ¿no? Que son propios de nosotros. Dentro de esto vamos a tener el reflejo de presión, el reflejo de succión, el reflejo de amor, el reflejo de equilibrio de este neonato, ¿no? De querer experimentar o conocer el nuevo mundo. Acá se dice, ¿ve? El reflejo de succión, el reflejo de presión y el reflejo de Babinski, ¿no? ¿Qué más? Se da específicamente el desarrollo cefalocaudal. Dice la dirección del dominio del cuerpo. El dominio del cuerpo se va a dar desde la cabeza, específicamente hacia las demás extremidades, ¿no? Hacia la parte inferior específicamente, ¿ya? Entonces, de igual manera se está dando ese proceso de desarrollo. De igual manera se da, ¿qué cosa? El desarrollo próximo distal. Ya no solamente desde la cabeza hacia la parte inferior, sino desde la cabeza hacia, específicamente desde el pecho hacia las extremidades, hacia los brazos específicamente, ¿ya? ¿Está bien? Entonces tenemos también que se desarrolla ello. Ahora, entonces, en esta primera infancia, vamos a determinar específicamente que según Piaget se da la inteligencia sensorio-motriz, se da específicamente o se capta la realidad mediante los sentidos y mediante la motricidad. Luego de ello tenemos específicamente la segunda infancia. La segunda infancia específicamente se da desde los 3 a 6 años, ¿no? Se da desde los 3 a los 6 años. ¿Qué va a dar? Se da el predominio de la imaginación y la fantasía. Se da específicamente el egocentrismo y una imaginación desbordante. Cuando hablamos de predominio de la imaginación y la fantasía, es específicamente para sus actividades lúdicas, ¿no? Para que este infante se pueda desarrollar. Se da un egocentrismo, que todo es pedido para ellos, ¿no? Todo quieren para ellos. Entonces entiendan desde esta característica. ¿Qué más vamos a ver dentro de esto? Según Piaget,
Entiéndame, si en esta primera infancia se daba la inteligencia sensorio-motriz, en esta primera infancia se daba la inteligencia sensorio-motriz, en esta segunda infancia se va a dar la inteligencia preoperacional. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Listo. Entonces sigamos dentro de este criterio. Una vez que hemos culminado la infancia, ahora específicamente vamos a ir a la niñez. La niñez empieza específicamente desde los 6 a los 12 años. Según Piaget, ya se ha desarrollado la inteligencia sensorio-motriz y la preoperacional para dar inicio a ¿qué? Al periodo de las operaciones concretas. ¿Está claro? Listo. La niñez, que abarca desde los 6 a los 12 años, vamos a ver específicamente que se va a iniciar con un principio prelógico, ¿no? Empieza a reconocer específicamente los principios de causa y efecto, ¿no? Todo lo que va ocurriendo mediante ello. ¿Qué más? Se incrementa el proceso de socialización. Ya no se da un juego, un egocentrismo de que todo su juego es para ellos, ¿no? Sino que se da específicamente un juego de socialización, un juego reglado entre los niños, ¿no? Esta niñez lo va a dar en la escuela, como se dice, ¿no? Ya les dije, se desarrolla el periodo de las operaciones concretas, se adquiere el sentido del deber, del respeto, la capacidad de distinguir de lo real y lo imaginario. Entonces, a medida de resumen, no te olvides que la inteligencia sensorio-motriz para Piaget se desarrolla en la primera infancia. La inteligencia preoperacional se desarrolla en la segunda infancia. Las operaciones concretas se desarrollan en la niñez. Y las operaciones formales se desarrollan en la adolescencia, que inicia desde los 12 hasta los 18, o otros sostienen hasta los 20. ¿Qué dice? Se va a iniciar con los cambios físicos, ¿no? Con los cambios físicos, específicamente los cambios físicos primarios y los cambios físicos secundarios, ¿no? El ensanchamiento de la voz, cambios físicos secundarios, el crecimiento de las mamas, cambios físicos secundarios, el crecimiento de los testículos y los ovarios, tanto en las mujeres como en los varones, los cambios físicos primarios, ¿no? ¿A esto cómo se llama? Se llama específicamente la pubertad. ¿Está claro? Listo. Según otros autores y la Organización Mundial de la Salud, esta adolescencia que va a iniciar con la pubertad es parte de la adolescencia temprana. Luego la adolescencia intermedia ya se dan los cambios psicológicos, los cambios cognitivos, y la adolescencia tardía obviamente ya se da hacia una visión hacia el futuro, ¿no? Que busca específicamente qué es lo que quiere o qué carrera profesional quiere seguir. Ya, vamos. Entonces, como te estaba haciendo mención, la adolescencia se subdivide en la adolescencia temprana, que es la pubertad, la adolescencia intermedia y la adolescencia tardía. Jóvenes, dentro de esta adolescencia, ustedes pueden visualizar que existen factores de riesgos, ¿no? Lo que son las drogas, los embarazos no deseados, enfermedades concernientes a la alimentación, específicamente los cambios de los estados de ánimo de manera continua, ¿no? Que se van dando. Luego el comienzo de un pensamiento, como ya les dije, de las operaciones formales, un pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Posibles soluciones frente a un problema, ¿no? A esto se llaman las operaciones formales o las operaciones específicamente hipotéticas, ¿no? Descubrimiento de sí mismo y se proyecta hacia el futuro. Entonces estamos viendo en esta etapa desde los 12 hasta los 20 la adolescencia. Luego, ¿para qué pasar? Para pasar específicamente a la juventud, que se da desde los 20 hasta los 25 años. Otros dicen que esto es la adultez temprana, ¿no? Dice, las personas se enfrentan objetivamente a la realidad que lo rodean. El individuo capta la realidad tal y como lo rodea, ¿no, jovencitos? Entonces acá vamos a ver que va a surgir una necesidad específicamente de un plan de vida y la búsqueda de un sentido de la misma. Esto es lo que buscan específicamente en la juventud. ¿Para qué? Para que esta corta edad de los 20 a los 25
ya de inicio a lo que es la adultez propiamente dicha. La adultez sostienen que abarca desde los 25 hasta los 65 años. Otros libros consideran que esta adultez empieza de los 20 hasta los 25 y lo catalogan en 3 etapas. Esto, como te decía, es la adultez temprana, luego tiene la adultez intermedia y la adultez tardía. ¿Está bien? ¿Qué se da en la adultez intermedia? Que va desde los 20 años hasta los 40, o específicamente desde los 25, ¿no? Desde los 25, acá vamos a hacer una corrección, desde los 25 hasta los 40, nos dice, primera característica, que ya acá en la adultez intermedia se define la personalidad que va a tener este sujeto. Tiene también logros de objetivos trazados, ¿no, jovencitos? Ya tiene logros de los objetivos que se ha trazado. Es la mejor etapa del rendimiento profesional y laboral. En esta etapa intermedia, mayor estabilidad emocional. Va a haber una estabilidad emocional, obviamente, ¿no? Ya va a poder controlar sus emociones. Luego vamos a una etapa de la adultez tardía que va desde los 40 hasta los 60 años, que nos dice, alcanza la plenitud de la evolución biológica y psicológica. Ya alcanzó su máxima plenitud. ¿Busca qué cosa? Busca bienestar tanto en el ámbito personal y en el ámbito familiar. Y otro, se presenta específicamente estas anomalías que son la menopausia y la andropausia. La menopausia en cuanto a las mujeres y la andropausia. Ustedes saben que cuando se da la menopausia, específicamente las mujeres dejan de ovular, ¿no? Su ciclo menstrual se corta específicamente dentro de ello, ¿no? Entonces tenemos a estas dos alteraciones dentro del cuerpo humano que ponen fin a la adultez tardía para dar inicio a partir de los 60 años hasta la muerte a lo que es la senectud o la ancianidad, o si quieres llamarle la tercera edad, ¿no? Las personas de la tercera edad, ¿no? Tengan en cuenta entonces estos criterios. ¿Qué ocurre en la ancianidad? Ustedes ya saben, a partir de ahí se da una declinación, un aspecto negativo tanto en las capacidades físicas y psicomotoras, ¿no? Ya no tenemos esas mismas capacidades físicas como la teníamos en la adultez. De igual manera las capacidades psicomotoras, ¿no? Los sentidos van perdiendo específicamente esa inquietud que tenían, ¿no? Esa claridad que tenían se va dispersando. Entonces tengan en cuenta que dentro de la ancianidad es una etapa donde todo el aspecto biológico dentro del ser humano va en negativo, como se dice, ¿no? ¿Qué más? Mantiene la inteligencia cristalizada. O sea, deja de tener una inteligencia específicamente fluida y se queda con las inteligencias cristalizadas. Habla en base a ¿qué? A la experiencia, ¿no? De los años que ha atravesado. Igual se proyecta sus sentimientos, se proyecta sentimentalmente al pasado, ¿no? Se proyecta hacia el pasado. Tú te habrás dado cuenta que los adultos mayores, como se hace mención, la senectud, te cuentan de su pasado, ¿no? En mis épocas, en mis días, te dicen, ¿no? A esto, ¿cómo se llama? La famosa visión retrospectiva. ¿Está claro? Listo. Vamos a las preguntas. Ya, vamos a las preguntas. A ver, preguntita número 1 nos dice, la fantasía que se proyecta al futuro es desbordante, nos dice. La fantasía que se proyecta hacia el futuro, ustedes saben, se puede dar en infancia, ¿no es cierto? Una imaginación desbordante, pero esa imaginación está enfocada a lo que es sus juegos, ¿no? A sus juegos, pero también la fantasía que se proyecta al futuro es desbordante, también se da en la adolescencia, por ende la clave sería la C. El juego reglado y de competencia aparece, ustedes saben que hay una etapa donde el niño deja de jugar él solo para jugar con los demás amigos, ¿no? Hemos dicho que en esa etapa empieza la socialización, ya no quiere jugar solo, sino quiere jugar con los demás, ya sea con de su mismo sexo o con los del otro sexo. A esto se llama específicamente la niñez, clave D.
5. El egocentrismo afectivo, el egocentrismo afectivo tanto a papá y a mamá, si son varones más será la mamá, si son mujeres será más al papá, se da en la infancia. Mientras que el cognitivo, el primer pensamiento que es las operaciones concretas, se va a dar en el niño. Por ende la clave es la D. Alonso y Alexis juegan al monopolio, donde ganan y pierden, hacen transacciones, realizan hipotecas y ventas a futuro. La comprensión de este tipo de operaciones es posible a partir de la niñez. A partir de la niñez, ellos ya tienen específicamente, reconocen el principio de causa-efecto. Y esto se da específicamente en la niñez, la D. 9. Con respecto a la niñez, se podría afirmar, según Pellet, en la niñez, ¿qué tipo de pensamiento se da? Se da el pensamiento concreto, ¿no? Las operaciones concretas se da. Entonces, por ende, acá sería la D. Vamos, autoevaluación. Pregunta número 1. Etapa del desarrollo en el cual se afirma la identidad sexual. La identidad sexual, jovencitos, se va a construir a partir de la niñez. A partir de ahí ya se puede identificar lo que es su sexualidad. 3. En un adulto generalmente se puede esperar. En un adulto lo que se busca específicamente en la adultez, ustedes saben que es, define su personalidad, tiene objetivos trazados, ha logrado sus objetivos trazados, es el mejor etapa del rendimiento profesional y laboral, y de igual manera tiene planteamientos de su plan de vida. Por ende, la clave es la E. Ya tiene su planteamiento hacia su plan de vida, ¿no? Esto es en la adultez, la E. 5. Es el logro en la adultez. El logro en la adultez, como les digo, es acá el sujeto logra una estabilidad laboral, una mayor estabilidad emocional, un rendimiento profesional y laboral. Específicamente vamos a ver que busca un plan de vida. Tomando en cuenta todo ello, marcaremos la E, que es B, C y D. ¿Ya? Clave E. 7. La necesidad de un plan de vida y la búsqueda de un sentido de la misma son características de... La necesidad de un plan de vida son características de ¿qué? De la juventud. Pero les dije que otros autores le llaman a esta juventud la adultez temprana. Por ende, la clave sería la C. 9. La juventud se diferencia de la adultez. ¿Por qué? ¿De qué se diferencia la juventud de la adultez? Porque en la juventud es más, el sujeto es más estable afectivamente, ¿no? Se puede decir ya que sus lazos afectivos se vuelven específicamente mucho más estables. Por ende, acá sería la D. Muy bien, hemos culminado. No te olvides específicamente de transcribir la pizarrita. Ten en cuenta las etapas del desarrollo humano prenatal y postnatal. Y no te olvides de resolver los números pares. Nos vemos en las clases virtuales. Hasta la próxima.